Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo del Interruptor aquí en Vía X. Hoy día tenemos un programa espectacular porque vamos a hablar de un tema que nos interesa mucho. Ustedes saben que nosotros tenemos una pauta fuertemente feminista, ¿sí o no, chiquilla? ¿Sí o no? Vamos a hablar del machismo y el sexismo en la cultura chilena. Cuando estábamos preparando nuestro programa respecto de la mujer objeto, ¿se acuerdan ese donde vino Sandy Boquita y Soledad Pérez? En el informe que nos escribió John aparecía un ensayo del doctor Juan Carlos Kius. Y nosotros dijimos, hay un chileno, un hombre chileno que escribe sobre sexismo y machismo. Tenemos que invitarlo, así que démosle un gran aplauso al doctor Juan Carlos Kius. Antropólogo de la Universidad de Chile, posgrado de la Universidad de Minnesota, director del Departamento de Antropología de la Universidad Alberto Hurtado. Tú te defines como un antropólogo de tomo y lomo, de ahí no te saca nadie, ¿no? Sí, efectivamente. Perfecto. Ahora, la primera pregunta, ¿por qué a un hombre chileno le interesaría denunciar el machismo? Bueno, ahí yo creo que hay muchas razones. Yo creo que hay razones idiosincráticas, las características de cada uno. Yo tengo una familia donde hay muchas mujeres. Yo soy hijo, digamos, de una familia donde no hubo dueñas de casa. ¿Qué significa que no haya...? Que mi madre, mis tías, mi hermana, mi mujer, mis hijas, son mujeres trabajadoras, digamos, representan una parte de la sociedad chilena que es muy activa, que es muy importante y que normalmente en los estereotipos y la mirada como más globalizante queda excluida y que claramente no responden como al canon oficial de la sociedad chilena. Y por lo tanto, la sensibilidad que uno pueda desarrollar en relación a temas que tienen que ver con la mujer y con los hombres y con la relación entre ambos, son temas que te acercan al feminismo, te acercan a la mirada más de género. Iba a decir feminismo, pero sí, te arrepentiste. Sí. ¿Por qué te arrepentiste? Porque me retan en la casa. ¿Por qué te retan en la casa? Porque mujeres fue muy feminista. Entonces, ¿Tu mujer es muy feminista? Claro. Ahí, considera que tú no lo eres tanto, entonces no te No, puedes ella acercar tiene a la... una visión que, según ella, los hombres no podemos ser feministas. ¿Y en serio? Sí, así es. ¿Y tú qué le contestaste? ¿Qué pensáis tú al respecto de eso? Me parece razonable, porque en realidad yo escribí hace poco una columna en relación a uno de los temas que les cuesta hablar a la sociedad chilena, que tiene que ver básicamente con la interrupción de la gestación. Y yo planteaba en ese momento, bueno, este es un tema del cual yo no puedo hablar, digamos. Este es un tema que concierne, digamos, a las mujeres y sus cuerpos, y lo único que yo puedo decir es que dejemos esa decisión en manos de aquellas, ¿no es cierto?, a quienes le toca tomar la decisión sobre aquello. Ahora, eso, digamos, independientemente de la opinión personal, creo que ahí hay un tema que no tengo la competencia. No pero tengo si yo estoy como a favor de los derechos de la mujer y de la igualdad, sí, y de luchar por espacios seguros, yo me puedo decir feminista. Bueno, pero yo creo que es una discusión que yo invitaría, digamos, a mi mujer y no a mí Todo bien, la vamos a invitar entonces, porque está buena esa, ¿sí o no? Claro. A ver, pero la pregunta es, finalmente cuando uno... Tú eres un hombre heterosexual, eres un académico, eres una persona culta, uno podría decir, en términos como solo por el argumento de que estás en una posición de privilegio. Entonces la pregunta es, ¿por qué una persona que está en una situación de privilegio, o cómo una persona que está en una situación de privilegio se da cuenta de la opresión de otro? Porque, por ejemplo, yo como gay, yo veo el feminismo y me acerco como gay, ¿cachai? Porque digo yo, para avanzarlo, yo puedo aprender del feminismo para mi activismo, pero un hombre heterosexual me parece me encanta, pero me parece curioso que decida como fracturar lo que lo privilegia a él. Correcto, yo creo que en eso tienes toda la razón. Yo efectivamente, soy un privilegiado. Y yo creo que quienes estamos en una posición de privilegio en general, sea un privilegio de clase, de género, de nacionalidad o lo que sea, somos personas que moralmente somos responsables de aquellas desigualdades que constituyen nuestro privilegio. O sea, yo no puedo entender, digamos, mi privilegio, podría decir, mira, yo me he ganado un lugar en la sociedad por mi trabajo. Las pinzas, yo me he ganado un lugar en mi trabajo porque hay mucha gente que no ha tenido espacios que yo, por fortuna, por historia, por antecedentes familiares, por clase social, por educación, se me dieron. Y que se me dieron muy fácil. O tal vez, digamos, con un grado de facilidad mucho mayor que el que hubiera tenido si yo hubiera nacido en algunas comunas de extrema pobreza de la ciudad de Santiago, si yo hubiera nacido en provincia, o si yo hubiera nacido en instituciones, digamos, al alero del servicio público. Es decir, claramente un privilegiado, considerándome yo como un privilegiado, debería pensar que en realidad sus privilegios son fruto de una cierta injusticia social que los convierten a ellos, en este caso a mí, en privilegiado. Por lo tanto, hay un tema de responsabilidad moral con ser parte de una sociedad. Ahora, yo no me considero un heterosexual así tipo. O sea, yo creo que
yo soy el tipo que en realidad no era un buen jugador de fútbol, ¿cachai? No tenía estas habilidades masculinas, así como tan desarrolladas, digamos, soy muy poco competitivo, o sea, como que no calzaba tampoco con el estereotipo. Y yo creo que hay un tema ahí que me hace hacer, cuando tú me hacías una pregunta ahí de si yo soy antropólogo tomo y lomo, sí, yo soy antropólogo de sangre. A mí me surgió esto de la antropología cuando estaba recién en el tercero medio por casualidad, pero descubrí que había algo ahí que nos iguala a los antropólogos y antropólogas, y es una cierta sensibilidad con respecto al malestar de nuestra cultura. Es decir, no estamos contentos con la sociedad en que vivimos, casi como por defecto. No quisiera decir que todos somos, pero que en general vemos que aquí hay una sociedad que podría ser mejor de lo que la estamos viviendo. Entonces, hay una sensibilidad que está un poco en la base, que tiene que ver, digamos, con características del desarrollo personal, no cumplía el rol como tal vez, ¿no es cierto?, se esperaba que lo cumpliera, no me sentía tan encantado con las cosas que mis compañeros podían sentirse encantados, mis compañeros de colegio, a quienes les, digamos, no sé si le mandaré saludos o no, pero el asunto es que conversábamos temas distintos y somos muy distintos al cabo de los años, o sea, no somos para nada similares. Entonces, eso hace que haya una... ¿Y tú crees que esta matriz frente a la cual uno de repente manifiesta cierto disgusto, ¿no?, que esta matriz tenga que ver que el machismo sea parte estructural de esto que nos produce desagrado? Sí, o sea, ahí hay dos dimensiones que yo creo que es bueno como señalarlas, ¿no? O sea, una dimensión es aquello que nos convierte en privilegiados, ¿no?, que es el machismo, la cara A, ¿no?, el rostro A, que está combinado, digamos, de acuerdo a los teóricos. Yo debo decir que yo no soy un especialista en el tema, yo soy un ciudadano sensible con respecto a los temas de injusticia en general y muy particularmente de la injusticia social y muy particularmente de la injusticia de género. ¿Bien? Perfecto. Entonces, no soy un teórico del tema. Pero la pregunta es como, sí, en Chile hoy, sí, ¿qué privilegios tiene un hombre por el solo hecho de ser hombre? Dejando de lado la clase, dejando de lado, solo por el solo hecho de haber nacido con un pene, un hombre en Chile es privilegiado, como que uno dijera como, este habla desde su situación de privilegio. No me atrevo a hacer la apuesta así tan sobre la mesa, pero yo diría en promedio, digamos, lo que yo he visto en mi experiencia docente, los hombres obtienen mejores notas o mejor reconocimiento o avanzan más rápido en sus carreras que las mujeres. Y la cosa es muy clara, digamos, si se empareja una pareja, digamos, y queda embarazada la chica o mantienen, digamos, una relación que progresa en el tiempo, lo más probable es que el hombre, independientemente de su historia académica, termine antes que la mujer. Perfecto. Lo cual es un privilegio a todas luces y no tiene nada que ver con las características iniciales de desempeño académico previo a alcanzar antes el título. Tiene que ver con las presiones familiares y con las concesiones que la mujer hace para que el joven, este pastelito, llegue finalmente a obtener su grado y ella entonces se posterga y dice, no, yo lo puedo hacer después. A eso como. Y eso marca un privilegio para mí muy claro. Ya, ejemplo, pero como por ser como abogado del diablo, ¿qué? Yo te podría decir como, ya, pero eso no es un privilegio, ellos llegaron a un acuerdo, es una conversación que hubo, entonces como es un trato que ellos tienen, que hace que él estudie y ella se quede en la casa. Yo podría decir, eso no es privilegio. Podrías decirlo y tendríamos ahí una pequeña discusión. Ya, démosle. Tendríamos una pequeña discusión porque, por una parte, estadísticamente es lo que hacen la mayor parte de las mujeres y es lo que no hace ningún hombre. Yo no conozco casos, digamos, que uno podría decir, mira, en realidad este joven postergó su carrera académica para que su mujer sacara adelante. Eso para mí es un caso anómalo, un caso atípico. Entonces ya desde el punto de vista de los promedios estadísticos, eso a mí no me convence mucho. Segundo, la cultura del sacrificio que está asociada a la otra cara del machismo, que es el marianismo, de alguna manera invita a la mujer a un rol sacrificial para el beneficio del otro. Entonces, lo que yo estoy haciendo es sacrificando una tremenda cuota de reconocimiento social, una tremenda cuota de estímulo social en pro y en favor de que el pastelín, perdónen la expresión tampoco. Vamos, para que el pastel pueda estudiar. Pueda estudiar y sacar el título, a lo mejor ganar menos dinero de lo que ganaría ella, tendría una mejor. Pero finalmente la cosa es que el sistema está premiando y está esperando que sea el joven el que concentre los premios y la dama la que concentre los castigos. Y eso marca para mí una relación de desigualdad en términos de poder. ¿Y por qué llegamos a esta relación de desigualdad? ¿De dónde nace? Porque a mí me ha pasado con un montón de mujeres muy inteligentes con las que estaba acá y cuando llego como al ¿y por qué? Como que la respuesta es como, bueno, pero es cultural.
Pero ¿por qué la cultura se armó así? ¿Qué tiene que ver? ¿Tiene que ver que el hombre es más fuerte, por ende le puede pegar a la mujer, por ende ella tiene que obedecer y se lleva al lado malo? ¿Tiene que ver con una cultura religiosa que tenemos impregnada y que no nos podemos sacar encima? ¿Cuál crees tú que podría ser como el principio del mal? Ya, yo diría en principio, como una mala noticia para la audiencia, diría el mal es generalizado. Es decir, la subordinación de la mujer al hombre es un hecho relativamente universal. Ahora, distinto es decir que hay formas de subordinación que son más radicales que otras y que hay sociedades que son mucho más parejitas en cuanto a distribuir, ¿no es cierto?, los premios, los castigos dentro de la sociedad, y hay otras que son brutales, ¿no? Por ejemplo, y ahí viene, por ejemplo, si tú dices Estados Unidos, ¿cómo se le llama a una joven, una dama, ¿no? Chicks. Chicks quiere decir pollitas, polluelas, ¿no es cierto? Sí. O sea, insignificancia. Y tú miras, y yo me estremezco. Ahí una vez tuve que, un alumno me hizo una parada de carro, pero con razón, porque yo dije, oye, qué cosa tan grotesca esto de los cheerleaders, ¿no? Entonces él me dijo, que era hombre, me dijo, yo soy cheerleader, profe. Pues ya perdona, pero en realidad no me refería a ti, me refería a las mujeres que salen con los plumeritos a, ¿no es cierto?, celebrar las hazañas de su... Para mí es una imagen degradante del ser humano, ¿no? Además que les gritan, sea agresivo, sea agresivo. Entonces ahí hay una desigualdad que es como universal, y eso marca una brutalidad en la desigualdad mucho mayor en Estados Unidos, por ejemplo, que en Noruega, ¿no?, donde eso no se vería y se vería muy mal. Pero en general yo diría, sí, históricamente la ventaja favorece a los hombres por sobre... Esa es la mala noticia, a los hombres por las mujeres. ¿Pero por qué? ¿De dónde nació? Vamos para allá. A ver. Pero la buena noticia diría es que eso se puede cambiar, porque las culturas... Y un punto, nota bien más, diría, ojo, las culturas no son ni buenas ni malas, las culturas no han sido mejores ni van a ser mejores de lo que son, y lo otro, que es lo más importante, que es el punto que me lleva a la respuesta, es que las culturas funcionan mejor para algunos que para otros. Okay. Entonces, por ejemplo, si tú eres niño en Chile, y te voy a poner un ejemplo bien cotidiano, la gente te dice, a ver, cabro, da el asiento, muestra respeto para tus mayores. Y esto ocurre en el metro, ocurre en el... Si esto pasara en Noruega, a la persona que le da la orden al niño, la podrían detener. Okay. ¿Por qué? Porque la mirada es adultocéntrica, ahí el poder lo tienen los adultos. Y quien no tiene poder es el cabro chico vale callampa, ¿eh? Entonces, sin embargo, si tú lo miras con el criterio puramente técnico, la seguridad en el transporte público, es mucho más vulnerable un chiquitito de 8 años que una señora de 58, que un caballero de 60. ¿no? Entonces, bueno, eso nos demuestra que en realidad la cultura está privilegiando a algunos por sobre otros, independientemente de las razones. Ahora, si lo miramos históricamente, ¿qué es lo que marca la diferencia? Lo que realmente marca la diferencia no es que el hombre gane más dinero que la mujer, no es que la mujer gane, tenga posiciones inferiores en la casa, no. El control real, donde está el eje del asunto y donde está en muchas sociedades, es que las condiciones históricas siempre han favorecido a que el hombre controle los recursos estratégicos a través de los cuales la familia, el linaje, el clan, el grupo pueda establecer alianza con otros grupos. Pongo un ejemplo bien simple de nuestra sociedad. Digamos, independientemente de todas las cifras, uno puede decir, los recursos estratégicos que operan en una sociedad como la nuestra, como la chilena hoy día, tienen que ver, por ejemplo, con el sistema accionario. Es decir, ¿quién maneja las acciones y las transacciones en la bolsa? Y entonces nos vamos directamente a los directorios de las sociedades anónimas. ¿Qué porcentaje de participación de mujeres hay en el control de los recursos estratégicos en las sociedades de, ¿no es cierto?, responsabilidad limitada o sociedades anónimas? Y no llegamos al 1%. O sea, independientemente de todo, tú puedes decir, mira, tenemos una mujer presidente, tenemos representación política en el Parlamento de algunas mujeres. Sí, ok, muy bien, está muy bien, muy bonito todo, pero en la dura, quien tiene el control es, ¿no es cierto?, es el hombre, ¿no es cierto? Eso ocurre, nosotros muchas veces en antropología nos pegamos también una palabra criolla, alcachofazos, ¿no es cierto? Porque los antropólogos varones, ¿no?, dijeron lo que estaba en el origen era la sociedad cazadora. Cuando sacamos cuenta y miramos y dijimos, bueno, y cuando aparecieron las mujeres, nos dijeron, a ver, cuidado, chiquillos, ¿qué porcentaje de la dieta, de lo que comen, lo aportan los cazadores y qué porcentaje lo aportan las recolectoras? Y llegaron a una conclusión bastante lógica. Disculpa, eso es cuando aparecen las mujeres en la antropología. Como antropólogas. Okay. Y cuando aparecen como antropólogas, aparece la mujer, olvidada, omitida, ¿no es cierto?, oculta. Entonces, dice, mira, en realidad sucede que la mujer en la sociedad recolectora, que ahora le llamamos recolectora, ya no le llamamos cazadores, aporta el 70% de la dieta. Pero los caballeros en esa sociedad lo que hacen es, se van de paseo, a veces les va bien, cazan una presa,
Y la presa es el trofeo con el cual ellos van y fundan la alianza política con los otros. Es como, por ejemplo, la mujer cocina a diario en la casa, ¿no es cierto?, cacerola y pone carne en la cacerola, ok. Pero cuando se trata de armar la fiesta, de mirar el partido de Chile, ¿sí?, o de hacer, digamos, un bautizo o algo, el caballero es el que hace el asado. Sí. Y la carne ya deja de ser cocida y se convierte en asada. Y quienes tienen el cuchillo, la carne se convierte en un bien estratégico. Pero la pregunta que te tengo que hacer es ¿por qué las mujeres no se tomaron ese lugar? ¿Por qué los hombres sí, las mujeres fueron...? Bueno, digamos, hay razones históricas para eso. Yo creo que es muy claro en el caso de la sociedad recolectora. En la sociedad recolectora, la mujer y el hombre tenían una expectativa de vida 30, 35 años. Las mujeres no les gustaba tener hijos, pero tenían 1 o 2 hijos y con eso cubrían todo el periodo de vida adulta. Perfecto. Y en ese periodo de vida adulta lo que hacían las mujeres era básicamente recolectar y por lo tanto el ámbito de su acción era muy reducido. Entonces los hombres podían emanciparse del territorio local. Por eso que esa distinción la tenemos hasta el día de hoy. Es decir, cuando tú le preguntas, a ver, tú cuando eras chico, ¿tú podías salir a la calle sí o no? Depende si era hombre o mujer. Sí. Y si era mujer sí podía salir a la calle. Pero salir a la calle significaba entrar al espacio público, significaba empezar a, ¿no es cierto?, a dominar la escena y a tener control político. Estar dentro de la casa era como quedarse dentro de la casa. Tienes toda razón. Ahora, te voy a hacer una pregunta que es muy básica, pero las preguntas básicas son... Hace bien... Sí. Yo encuentro que hace bien repasar ciertas cosas de perogrullo. ¿Qué es el machismo? ¿Cómo lo podrías definir tú desde la antropología? Yo lo definiría, y es muy bueno que hagas preguntas de perogrullo siempre. Todos tenemos que hacerlas. Me cuesta mucho enseñarle a los estudiantes que hay que preguntarse cosas tan simples como los niños se preguntan, digamos, por qué existe la línea recta. Te voy a contar toda una historia por qué existe la línea recta. Excelente. No es del caso hacerlo ahora, pero demuestra que una pregunta muy simple puede tener respuestas bastante complejas y formativas, ¿no? Yo creo que el machismo es un sistema que asegura el conjunto de privilegios que posicionan al hombre en una situación de control social sobre la mujer. Entonces, el machismo tiende a concentrar la recompensa solamente por la posición de género en la figura que es la que se entiende como la figura triunfante dentro de la sociedad, que es la figura del hombre. Y asocia entonces a esa figura un conjunto de tareas, cada una de las cuales es reconocida en términos públicos. Y eso reafirma el poder. Y esa es una cosa más o menos simple, pero si tú piensas, por ejemplo, el hombre a final de mes es reconocido con un sueldo, por decir algo, ¿ya? La mujer a final de mes no pasa nada, digamos. Claro, tiene que empezar el mes que sigue, ¿no? No hay ningún reconocimiento en la vida cotidiana que diga, mira, oye, hiciste la cama y quedó súper bien hecha. No, eso sería... Curiosamente lo vemos como algo ridículo. Ahora, si la señora se empleara, hiciera lo mismo, merecería un sueldo. Absolutamente, y un sueldo. Creo que el año pasado salió un reportaje que decía que el sueldo de una dueña de casa, si lo valorizáramos, sería como de 3 millones de pesos. Por ejemplo. Y ojo, y ahí hay una dimensión de clase y género, ese es un sueldo que la mujer hace no para el marido, para la empresa. Absolutamente. Porque finalmente el caballero recibe 800 lucas nomás, ¿ya? Entonces esos 2 millones que quedan de diferencia es la subvención que la señora hace en base a su esfuerzo personal para que el hombre pueda trabajar, pero que en realidad, finalmente, en el corte final, eso pasa al beneficio de la empresa. De la empresa. De hecho, cuando estuvo acá Paula Poblete de Comunidad Mujer, nos contaba de que con este trabajo gratis que la mujer hace en la casa, está financiando gratis el desarrollo del país, cuyos frutos se los llevan los hombres finalmente, ¿no? Claro. Y que no son sus maridos, además, en la mayor parte de los casos. Sí. Ahora, uno a veces, cuando uno está, incluso yo siendo un hombre gay, siento que estoy en una situación más privilegiada que una mujer en muchos casos. Correcto. Y yo, por ejemplo, el fin de semana fui al fin de semana largo, fuimos todos a la casa de los papás y mi mamá le decía a la Queca, que es la que le va a ayudar, le decía... a José Miguel y a Ignacio es mi sobrina, a José Miguel y a Ignacio pídale lo que ellos quieran. Hicieron como una especie de fiesta y algarabía, que nosotros, como éramos los regalones, podíamos pedir lo que quisiéramos, desayuno a la cama, y de repente fue como incómodo, porque fue como, ¿y por qué a mis hermanas no? Claro. ¿Cachai? Mis hermanas están al lado y tú como... Entonces la pregunta es, ¿cómo puede un hombre que tiene buenas intenciones finalmente, que quiere un mundo más justo, cómo puede un hombre detectar si es machista o no? ¿Cómo puede uno detectar cuando un comportamiento es machista? ¿Hay algún hack, sí, algún truco? Y yo creo que el tip va por el otro lado, la otra palabrita clave con la cual tú empezaste el programa. La otra palabrita clave con que se empezó este programa
fue la palabra sexismo. Okay. Entonces, uno diría, el machismo lo que asegura es el privilegio que el hombre tiene a través del reconocimiento social de su tarea dentro de la sociedad. Y lo logra mediante el trabajo, mediante la competencia. Hay una serie de normas que complican la vida a los hombres también, deberíamos decir eso, ¿no? No es fácil ser hombre, porque en realidad esto es como en esos concursos de televisión donde hay 20 personas que quedan finalmente seleccionadas, pero hay 4.580 personas que quedaron afuera. Okay. Y que tienen que mascullar la rabia que les significa quedar afuera. Yo creo que a los hombres les pasa eso. O sea, hombres exitosos, digamos, que cumplen su tarea, su pega social de una forma que para ellos es satisfactoria, son una minoría. Okay. Y los otros quedan con una tremenda rabia que podemos decir qué hacen con ella después. Pero está este tema del sexismo y tú me preguntabas por los tips para ver cómo nos autodetectamos. ¿Cómo puedo cachar yo cuando finalmente estoy como en un baile donde me beneficio yo, por ende no me doy cuenta que estoy perjudicando a las mujeres? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo consciente. Uno tiene que partir de la base que uno está enfermo de esta cosa. O sea, yo soy un machista, yo diría, en recuperación, un machista en rehabilitación, y por lo tanto las recaídas son frecuentes y son posibles. ¿Y el sexismo de qué se trata? ¿Y por qué por ahí puedo reconocer algo? Dale. Porque el sexismo lo que hace básicamente es como la artillería que descalifica a un género por el privilegio que se otorga al otro género. Entonces, por ejemplo, es muy frecuente que uno escuche a algún colega que está hablando y cuando se refiere, por ejemplo, a una mujer, diga, esta mina, esta loca, o cuando hable con esa mujer le diga, oiga, mijita. Y todas esas cosas lo que están haciendo es, de alguna manera, bajándole el perfil, disminuyendo y de alguna manera ninguneando a la mujer. Perfecto. Y puede pasar, seguimos con la cultura nuestra, piola, porque en el fondo puede hasta ser visto como simpático y tal vez en el curso se van a reír. Y si yo hago alguno de estos gestos sexistas, es probable que mis estudiantes, hombres y mujeres, se rían. Pero lo que yo estoy haciendo es diciendo que Pedrito, a quien no llamo Pedrito, sino que llamo Pedro, en realidad goza de un mayor reconocimiento que esta chica, la Juanita. Cuando digo esta chica, la Juanita, lo que estoy haciendo es disminuirla. Perfecto. Ahí ya en términos como de cómo uno se dirige a alguien, uno lo va notando. Correcto. Entonces tú, por ejemplo, te empiezas a detectar en tus problemas, yo iría más por este lado negativo, cuando yo descalifico al otro, cuando yo de alguna manera filtro mi acción en función de si es hombre, si es gay, si es mujer. Y si tú te das cuenta, por ejemplo, en el mundo gay, y que el sexismo en el fondo es como la prohibición o el castigo a todo signo de feminidad, en el mundo gay, los hombres que tienen rasgos o conductas que son consideradas como afeminadas son los más castigados. Sí, ¿ya? Absolutamente. Y eso es sexismo, porque en el fondo lo que estás castigando, no estás castigando en ese caso a la persona por ser gay, estás castigando los rasgos femeninos de una persona que es gay. De hecho, si te fijáis, yo cuando trabajaba en este programa Farándula, incluso cuando hay una mujer que dedica como a ampliar su mascarada femenina, como aparecer con sombras y pelo y escote, la dicen travesti. Claro. ¿Cachai? Que es como un círculo. Vamos a una pausa comercial. Ustedes pueden, mientras tanto, comentar el programa con el hashtag El Interruptor. Y a la vuelta, en el segundo bloque, tenemos dos cosas. Uno, el primer fruto de nuestro taller de stand-up feminista. Y van a estar en el segundo bloque las chicas del taller feminista, haciéndole preguntas al doctor Juan Carlos Q. Estamos hablando de sexismo y machismo en la cultura chilena. Volvemos con más Interruptor.